Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos en directo. Vamos a ir con este primer encuentro de Encontrando la punta del ovillo, que es un libro de Bert Hellinger basado en terapias breves, dice él. O sea, terapias de constelaciones familiares, pero pequeñas, con pocos participantes, y para descubrir lo esencial en cada una de las terapias. El libro se llama La punta del ovillo, por eso le puse Encontrando la punta del ovillo, y dice que estas terapias breves se caracterizan por descubrir lo esencial a partir de la totalidad de lo posible, ¿no? Apuntan al objetivo, al centro, a las raíces. Las constelaciones familiares son terapias breves porque a través de pocos movimientos sacan a la luz aquello que en la familia había quedado oculto y como consecuencia a menudo surgen las soluciones espontáneamente. En general, una constelación familiar dura entre 20 y 30 minutos. Esto es muy poco tiempo teniendo en cuenta todo lo que se pone de manifiesto y lo trascendentes que son los resultados. Sin embargo, la mirada abarca a toda la familia y la solución incluye varias personas. Las terapias breves que se describen en este libro tienen la mirada dirigida al individuo. Es cierto que también se lo considera enredado en sus relaciones, pero en general se trata de la relación con una persona, en algunos casos con dos. Se trata de la solución en el verdadero sentido de la palabra, o de un movimiento amoroso en esa dirección que, hasta el momento, había quedado bloqueado o interrumpido. O bien se trata de poder mirar una realidad que, por temor hasta entonces, no había sido percibida. En este caso, el terapeuta permite que el cliente vea esa realidad sin rodeos para que a través de ella pueda descubrir la solución. En general, estas terapias breves no duran más de 15 minutos. En ellas aparecen elementos de las constelaciones familiares concentradas en su esencia. Pocas veces se configuran más de 2 o 3 personas. A veces el proceso de búsqueda de una solución transcurre sin intervención del terapeuta porque el cliente y los representantes que ha elegido se mueven en un campo energético que inevitablemente les indica la dirección correcta. Este libro consta de 63 terapias documentadas, ¿no?, que también fueron grabadas en video, ¿no?, y se reprodujo en este libro, ¿no?, en exactitud con sus palabras y movimientos. Son historias breves, a veces movilizantes, a veces alegres, a veces dramáticas, y otras para reflexionar. Lo que todas tienen en común es que las soluciones se deducen directamente de lo que va ocurriendo, y por ello son siempre distintas y únicas. Bueno, a menudo hago comentarios en este libro, ¿no?, como por ejemplo en los capítulos Percepción y Temor, El Camino, Los Muertos, El Duelo, y en el último capítulo Comprensión a través de la renuncia, y describo el camino de entendimiento que lleva a la gran variedad de soluciones documentadas. Bien, luego da los agradecimientos. Bien, y comenzamos con la primer constelación, ¿no? Nosotros lo que vamos a ir haciendo es que cuando venga el caso, yo voy a poner, como siempre, ¿no?, los víncores, que los voy a poner a mano porque los tengo todos por aquí abajo, que correspondan para configurar cada cosa. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, lo que surge. Yo voy a tratar de hacerlo todo con los víncores para que nosotros podamos comprender bien
lo que Hellinger quiere decir. Ahora no sé qué pasa acá, ahora dice otra vez que la conexión es mala. Esperen a ver. Voy a ir un segundo, ¿eh? Voy a ir a ajustes. Pero está bien acá. A ver, por las dudas voy a hacer esto, ¿eh? Aplicar, aceptar. Porque me marca como que la... Y voy a abrir el otro, como siempre. Son esas cosas de los programas, ¿vieron? Bueno, el primer caso que vamos a ver se llama la cálida mano de la muerte, ¿no? Ustedes saben que Bert Hellinger habla mucho de este tema de la vida y la muerte, porque él explica que hay dos movimientos, uno hacia la vida y el otro hacia la muerte, ¿no? Posibles en nuestra experiencia. Y bueno, él lo que hace, ¿no? Con esta paciente o clientes, recuerden que él le dice cliente, es explicarle justamente este tema de la muerte. Por eso le llama la cálida mano de la muerte. Bien. Ahora voy a sacar este, voy a dejar este, a ver si se arregla solo. A veces se arregla solo. Si no voy lenta, se me va a ver como tipo lenta que voy. Bien, vamos a comenzar entonces, como siempre. Vamos a correr esto por aquí. Poner la camarita aquí. Esperen que acomodo todo. Y vamos a comenzar con este tema, ¿no? Ahí en esta mesa. A ver. Aquí lo tengo. La enfermedad que van a constelar en este caso, por eso se llama la cálida mano de la muerte, es la esclerodermia sistémica, ¿no? La representante, o la participante, perdón, es Lea, y él le pregunta de qué se trata y ella le dice que hace 5 años que tiene esclerodermia sistémica que afecta a los pulmones y el corazón. Entonces vamos a elegir una representante para Lea. Vamos a imaginar, a ver, vamos a poner a esta. Esta es Lea, que sufre de esclerodermia sistémica. Es una enfermedad, dice, del tejido conjuntivo, conectivo y de los vasos sanguíneos. Y se manifiesta a través de un endurecimiento total de la piel, incluyendo los pulmones. Mediante la cortisona, eso se va disolviendo. Ya ella hace 5 años que toma cortisona. Y antes de que la enfermedad se manifestara tenía muchas depresiones y migrañas. Y Hellinger le pregunta si ahora le desaparecieron esas migrañas y depresiones. Con la enfermedad han mejorado, dice ella. Bueno, voy a configurar a 2 personas. Una serías tú y otra sería la muerte, ¿no? Vamos a buscar. Esta, vamos a suponer que esta es la muerte y esa es ella, ¿no? Solamente ella y la muerte. Ella dice, ¿quién podría ser la muerte? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, bien, justo elegí un hombre porque elegí un cuadrado. A ver, dice, conéctate con la sensación. ¿Estás segura? Ay, no, mejor que sea una mujer. Entonces vamos a cambiarle. En vez de que sea esa, vamos a poner esta. Una mujer. Bien. Muchas veces, dice Hellinger, la muerte es femenina. Elige una persona para ti y una para la muerte. Y luego configúralas, ¿no? Entonces dice que ella coloca a su representante frente a la muerte y muy cerca. Ambas se miran a los ojos fijamente, ¿no? Como están acá, ¿no? Mirándose cerca y fijamente a los ojos. Después de que pasó un tiempo,
Hellinger le pregunta que cómo se siente. Y la representante de Lea dice que ella siente un calor agradable, que siente el aliento de la muerte. La muerte dice que ella tiene las manos muy calientes y un hormigueo en las manos. Bueno, le dice Hellinger, toma de la mano a la muerte y tómala con las dos manos. Bueno, vamos a imaginar que ella la toma con las dos manos, ¿no? La muerte y la representante de Lea se estrechan ambas manos y continúan mirándose fijamente a los ojos. Luego de un tiempo, Hellinger le dice, ahora inclina levemente la cabeza, ¿sí? Muy levemente, un poquito más. Y permanece así, ¿no? Después de un tiempo le pregunta, ¿está bien para ti? Y Lea dice que está muy emocionada. Entonces, ¿qué fue lo que le quiso decir Hellinger? Que se tenía que honrar a la muerte, ¿no? Inclinarse ante ella. Ese miedo a la muerte se supera inclinándonos, honrando la muerte. Bien, esa era una terapia breve. Por eso les digo, estas terapias que vamos a ir viendo son breves, no son como las otras que había muchos participantes. Fíjense en que aquí solo había dos, Lea y la muerte, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Esta se llama mirar a la muerte a los ojos y el tema es esclerosis lateral miotrófica. Y este es el caso, la persona que va a constelar esto se llama Edith. Vamos a poner que esta es Edith. Que dice que tiene esta enfermedad, esclerosis lateral miotrófica, que incluye la lengua. Hellinger le pregunta, ¿esa enfermedad es curable o incurable? Y Edith dice que no sabe. Tengo que usar pajitas para comer. ¿Y los médicos qué dicen? Entonces parece ser que estaba la médica, ¿no? De Edith ahí, aparece, ¿no? En el lugar. Que dice que la paciente fue operada de cáncer de vejiga y ahora continúa acudiendo a una clínica. Bueno, yo lo que veo, dice Hellinger, que percibo es que hay miedo a mirar esto a los ojos. Entonces le pregunta a otro médico que estaba ahí, ¿podría decir el diagnóstico normalmente? Y ese otro médico dice, pienso que tengo el coraje de decir lo que pienso, pero trato de dejar bien en claro que yo tampoco lo sé. Pienso que donde se ha roto algo, ese algo ya no se restablece, pero que sí se pueden restablecer funciones. Y Hellinger le pregunta a Edith, ¿cuánto tiempo de vida te das? No sé si esta enfermedad es mortal, no sé si lo es. Pero en lo que sientes, basándote en lo que sientes, le dice Hellinger, ¿cuánto tiempo de vida te das? Y Edith dice, yo no he reflexionado acerca de ello. Bueno, tendrás que averiguar en las profundidades de tu alma. ¿Qué te dice? Y ella se ríe. Bueno, creo que para los demás sería mejor que yo me muera. Y Hellinger dice, ¿para los demás sería mejor? Entonces Hellinger dice, mi imagen es que no le resta mucho tiempo de vida. Esa es mi imagen y la voy a tomar muy en serio. Voy a hacer una constelación en la que ella solo será observadora. Presten atención a lo que dice, ¿no? Entonces Hellinger elige a una mujer para representar a Edith, vamos a suponer que esta es la mujer que representa a Edith, y a otra mujer que representa a la muerte. Vamos a suponer que es esta. Espontáneamente, las dos representantes se ubican una frente a la otra. Apenas las ponen en el campo, se ubican así. Pasa un tiempo
Entonces la muerte adelanta su pie derecho y extiende sus brazos en dirección a Edith. Edith se inclina levemente hacia atrás y deja que su cabeza caiga hacia la izquierda. Luego la vuelve a llevar al centro. La muerte extiende sus brazos aún más y Edith inclina la cabeza y el cuerpo levemente hacia adelante. La muerte se le acerca, mientras Edith continúa mirando al suelo. La muerte le coloca la mano derecha sobre el hombro. Lentamente ella le estrecha la mano izquierda. Entonces la muerte toma su mano con ambas manos. Edith se tapa los ojos con el antebrazo derecho, gira hacia la izquierda y se va acercando a la muerte apartando la vista. La muerte la rodea con su brazo izquierdo y coloca su cabeza detrás de la de Edith. Luego la muerte apoya su mano izquierda en la nuca y mira en su misma dirección. ¿No? Como que terminan así. Ella mirando hacia allá y ella mirando detrás, la muerte detrás de ella, ¿no? Entonces Hellinger le pide a Edith que mire a la muerte a los ojos y dile yo voy. Yo voy. Edith gira la cabeza, mira a la muerte a los ojos y retrocede un paso. Ella y la muerte se tienen de las manos, ¿no? Retrocede un paso y se miran. La mira a los ojos durante un largo tiempo, ¿no? Bien, voy a poner esto allá porque me molesta. Bien. Nuevamente la muerte coloca su mano izquierda sobre el hombro de ella y retiene su mano derecha. Edith se le acerca, coloca la cabeza sobre su hombro izquierdo, pero apartando su rostro hacia la izquierda. Luego retrocede un paso como para soltarse. La muerte la retiene con su mano derecha. Y Hellinger le dice, vuelve a ir bien cerca, ¿no? Se acerca bien, otra vez a la muerte. Y ella desvía su mirada hacia la izquierda, ¿no? Izquierda. Si me pongo así sería para acá. Hay una persona parada delante de tu representante. ¿Quién se encuentra delante de ella? Y Edith empieza a llorar fuertemente. Es mi marido. ¿Tu marido? ¿Qué pasa con tu marido? ¿Por qué está parado allí? Es que él no me deja partir. Entonces Hellinger coloca un representante para el marido y el marido se coloca aquí. Voy a correr más atrás para que se vea bien. Se coloca ahí, mirándola a ella, ¿no? Ella está ahí medio mirando hacia la izquierda. Edith mira detenidamente a su marido. No mira al marido. Y Hellinger le dice a la muerte, que también amaga a querer mirar al marido, ¿no? Le dice, permanece mirándola a ella, mírala a ella. Entonces Hellinger coloca el brazo izquierdo de Edith alrededor de la muerte y luego ella apoya su cabeza en el hombro derecho de la muerte, ¿no? Vamos a imaginar, porque no tienen brazos los muñequitos, ¿no? Bien. Bueno, dice él, lo vamos a dejar ahí. Ella con la muerte mirándose. Y Hellinger explica ahora lo de la muerte. O sea, no es que la terapia termina aquí, la constelación. Porque Hellinger cuando ya veía la solución, terminaba la constelación ahí, ¿no? Pero a él ahora lo que va a hacer es explicar cosas sobre la muerte, ¿no? Que es muy interesante. Ahora lo voy a leer. El terapeuta que le tiene miedo a la muerte no puede ayudar. El que teme mirar la muerte a los ojos no puede ayudar. A veces hago una prueba conmigo mismo. Cuando estoy con un paciente cuyo caso es de vida o muerte y con el que no sé cómo seguir, visualizo la muerte de ese paciente a cierta distancia
y espero que me dé alguna información. A veces lo hace, y así es como puedo ayudar al paciente. Es decir, estoy en armonía con la muerte. Entonces hay una participante que dice, ¿por qué no le pregunta ahora a la paciente? Y Hellinger dice, no, eso ahora no se debe hacer. Y la participante pregunta, ¿por qué no? Porque la estaría usando para el bien del público, y eso no se debe hacer. Hay que tener mucha reserva. Bien. A ver, porque acá dicen... Le dice Hellinger, ¿no?, a una participante. Ante su pregunta acerca de si no es peligroso y soberbio hablar de la muerte como lo había hecho anteriormente con Edith, sería siniestro si me imaginara una cosa así. También yo podría preguntar, ¿qué han percibido los demás? ¿Han percibido algo diferente o simplemente se negaban a percibir lo que yo percibía? Por la reacción, uno inmediatamente se da cuenta si está en armonía con lo que está sucediendo o no. Edith estaba en total armonía y recién me dijo que se siente mejor. Resulta que el paciente mismo no tiene miedo. Los demás tienen miedo, pero en este caso Edith, ella no tiene miedo. Sabe lo que ocurre y puede mirarlo a los ojos. Entonces otra participante dice, pareciera que lo que usted hace aquí, esta forma de proceder con la muerte y la seriedad de la vida, es también un tanto peligrosa. Y Hellinger dice, es peligrosa. Llega al límite extremo y requiere mucho coraje. Es más fácil quedarse al margen y ocultarse detrás de lo indefinido. Si yo hubiera hecho eso, le estaría impidiendo a Edith que aceptara lo propio, que asumiera lo propio, ¿no? De modo que si hablo de esto con total claridad, ya no queda espacio para el juego y surge toda la seriedad. Así, el paciente va a estar totalmente consciente. Al tratarse de algo serio es capaz de hacerme frente, pero no antes. Si yo me oculto, el paciente no va a confiar en mí. Aplico mi percepción como si fuese absolutamente valedera en el instante en que la expreso. El paciente está percibiendo lo mismo que los demás. Si él o los demás perciben algo distinto, incluyo esa percepción. Por eso no tengo miedo de que algo pueda salir mal. Y otro participante dice, me pregunto cómo usted puede estar tan seguro. Muchas veces he notado, dice Hellinger, al olvidar algo importante o al quedar estancado y tener que interrumpir, que... Ay, perdón, me va a dar un estornudo, disculpen. Después de un tiempo, en los pacientes o en un conocido de ellos, surge algún dato importante a partir del cual pueden retomar. Así confío en los demás. Me someto al alma de la otra persona y a mi alma. Y al mismo tiempo tengo la imagen de un alma grande que abarca todo y que actúa en secreto. Y dejo que trabaje eso. Para ello es necesario tener coraje. Hay un libro de Carlos Castaneda sobre Don Juan, el chamán, que habla sobre los enemigos del conocimiento. El primer enemigo del conocimiento es el miedo. Aquel que tiene miedo no puede percibir. Solo aquel que ha superado el miedo logra claridad. Bueno, esa es la constelación, la terapia breve sobre la muerte. Y termina ahí. Ahora vamos a ver el caso de otra mujer, llamada Ana, donde tiene dolores de trigémino, migrañas y miedo. Vamos a imaginar que esta es Ana. Y dice que percibe campos energéticos
tengo dolores del trigémino, migrañas, reacciones alérgicas y miedos. Oh, dice Hellinger, eso es todo un paquete. ¿Eres casada? Sí, pero recientemente separada. ¿Tienes hijos? No. ¿Y por qué te separaste? Porque cada uno de nosotros ha ido viviendo su propia vida y cuando mis reacciones con respecto a la carga de las radiaciones se fueron intensificando, mi marido dijo que me buscara vivienda propia. Y Hellinger dice, ¿tú puedes comprender eso? ¿Te ves feliz con la separación? Viendo tu rostro diría que para ti es un alivio. Y Ana dice, parcial. Y Hellinger dice, parcial es suficiente. Y Hellinger le dice al grupo, ¿han observado su felicidad por la separación? ¿Qué pasa en tu familia de origen? Yo nací prematura. ¿De cuánto? De 8 meses. ¿Estuviste en incubadora? Y Ana se pone a llorar. Fui separada de mi madre inmediatamente y trasladada a otra clínica. Mi madre no me vio durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quizás un mes. ¿Tu madre había sufrido algún daño durante el parto? Sí, mi madre casi se desangra. Me contó que la placenta no bajaba. Por eso, los médicos le presionaron el abdomen y casi se desangra. Además hubo una infección que se propagó en la clínica y a ella la dejaron sola en una sala enorme y se sentía muy desamparada. Bueno, dice Hellinger, aquí hay algo traumático y no algo sistémico. ¿Quieres que haga algo contigo?, le pregunta Hellinger. Bueno, voy a hacer algo inusual contigo. ¿De acuerdo? Sí, dice ella, de acuerdo. Entonces Hellinger elige una representante para la madre. Elige una representante para la madre y le pide que se recueste boca arriba en el piso. Y le solicita a Ana que se recueste a su lado, al lado de la madre, ¿no? Hace esto, corre más allá para que se vea mejor. Ahí está. Con las cabezas alineadas, ¿no? Por eso lo puse así. Y le pide a la madre que mire hacia arriba. Ana le pide que gire la cabeza hacia la madre, que la mire con amor, ¿no? Entonces Ana gira su cabeza hacia la madre. No tienes que hacer nada más. Respira profundamente. Y dime cómo le decías a tu madre de niña. Y Ana dice que le decía mamá. Bueno, mírala y dile mamá. Respira profundamente. Lleva el aire al abdomen y mírala. Querida mamá. Y no apartes la mirada mientras lo dices. Y le dices ahora, lo tomo de ti. Al precio que has pagado. Ana llora. También al precio que has pagado. Querida mamá. Luego de un tiempo, le pregunta cómo se siente. Y Ana dice que ella no lo puede decir. Entonces Hellinger le pregunta, ¿lo estás tomando realmente? Y Ana dice, no lo sé. Y entonces, ¿cómo se siente tu mamá? Y yo tengo la sensación de que no me acepta o que no me suelta. Yo hasta ahora lo único que vi, dice Hellinger, que tú no la tomas. Mírala y dile, querida mamá, te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hija. Siempre me quedaré a tu lado. Dilo con total tranquilidad, con voz normal. Querida mamá, te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hija. Siempre me quedaré a tu lado.
¿Y ahora cómo te sientes? Bien. Bueno, de acuerdo, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Entonces Heringer le dice a Ana, tengo una sospecha con relación a los campos energéticos. Esos campos no son otra cosa que tu madre. ¿Mi madre? Dice ella. Sí. ¿Eso te resulta un pensamiento agradable? Siempre tengo la sensación de estar perdiendo energía, dice Ana. ¿Y qué te dije recién? Que el campo energético es tu madre. Quiero revelarte un secreto. No hay más que la madre. ¿De acuerdo? Bueno, Heringer siempre, obviamente, le daba mucha importancia, ¿no?, a esto de la madre y relacionaba todo con el tema de la madre, ¿no? Ella le llamaba campo energético, pero él le dice que es la madre. Donde hay una separación, dice Heringer, a menudo también hay una identificación. O sea, cuando ocurre que de pequeños hemos sido separados de nuestra madre, es muy normal que nos identifiquemos. Ana sufre con la madre, sufre también lo que ha sufrido la madre. Al acostar a ambas una al lado de la otra, y pidiéndole a la hija que la mire con amor, la identificación se disuelve. Ni bien fluye el amor, se disuelve la identificación. Solo existe la identificación cuando no hay con quién confrontarse. Porque a través de la identificación el otro y yo nos volvemos uno. La identificación se disuelve en el momento en que se coloca al otro enfrente y se lo mira. Se lo incluye en la mirada y el amor vuelve a fluir. Bien. Ahora vamos a ver la siguiente terapia breve. Recuerden que son todas terapias breves, esta que estamos viendo de la punta del ovillo. Porque a veces las personas quieren que la constelación tenga, así, un final más super guay, pero no, porque estas son terapias breves. El caso de Caterina. Esta es Caterina, que tiene una neurosis obsesivo-compulsiva y depresiones. Entonces Heringer le pregunta, ¿qué haces cuando obedeces a tus compulsiones? Y ella dice, tomo muchas precauciones para mí, aunque para mí no son tan importantes como para mi hijo discapacitado, que vive en la zona montañosa del Harz Oriental. Cuando viajo para allí, tomo todas las precauciones, me lavo y me lavo todos los objetos que llevo. ¿Cuál es la discapacidad de tu hijo?, pregunta Heringer. Es discapacitado mental y físicamente en un 100%. ¿Qué pasa con tu marido?, le pregunta él. Que murió hace 3 años mi marido. ¿Y qué pasó para que el niño nazca tan discapacitado? Y Caterina dice, es discapacitado de nacimiento. En aquel momento se investigaron las causas, pero no se encontró nada. ¿Y ustedes cómo reaccionaron? Bueno, mi marido estaba tranquilo, pero yo iba de médico en médico. Llevamos al niño al Hospital General en Berlín y a todos lados. ¿Alguno de ustedes se sintió culpable por la discapacidad? O sea, ella o el marido, ¿no? Y Caterina dice, yo sí. Me he preguntado qué había hecho mal, pero no he llegado a ninguna conclusión. ¿Qué edad tenías tú cuando nació el niño? Y ella dice que 28. Que ya tenía 28 años. Bueno, vamos a elegir un representante para el hijo discapacitado. A ver, esperen un segundito. Espérenme un segundito, ¿eh? Hola, hola. Sí, ya voy.
Bien. Bueno, ya volví. Tuve que ir a recibir un paquete. Bien. Entonces, seguimos. Estábamos en el hijo discapacitado. Que iba a elegir un representante para el hijo discapacitado y se ubica frente a él junto a la madre, ¿no? Vamos a elegir, a ver, vamos a poner que este es el hijo. Se ubica aquí. Abre la puerta. El hijo se ubica ahí, frente a la madre. Me voy a poner así para que se vea mejor. Ahí. Y Hellinger se ubica también en la constelación. Fíjense, ¿no? Qué cosa. Vamos a imaginar que este es Hellinger. Se ubica mirando a la madre. Bien. No, se ubica así al lado de la madre, ¿no? Me voy a poner como está porque si no me confundo yo. La madre está acá. El hijo está acá. Y Hellinger está mirando para el mismo lado que mira la madre. Ahí, al lado de la madre. Y el hijo enfrente de la madre, ¿no? No sé si se aprecia ahí, ¿ven? La madre, el hijo discapacitado y este es Hellinger. Entonces le pide a Caterina, que acuérdense que está llamada Caterina, que coloque su brazo alrededor de él. O sea, de Hellinger, ¿no? Que mire al niño y que le diga: te tomo como mi hijo, en mi corazón y en mis manos. Te cuido lo mejor que puedo y te encomiendo a una fuerza mayor. Y yo me someto a esa fuerza, a la que yo te encomiendo. Ahora ve hacia él y tómalo con ambas manos, ¿no? Le pide que ella, ¿no?, vaya hacia él, que se acerque hacia su hijo, que lo tome con ambas manos. Lo acaricia, ella acaricia a su hijo. Tienen que levantar un poquito para que se vea más, porque si no, pues no se ve la cabecita del otro muñequito. Lo acaricia a su hijo. Tócalo de manera sanadora, le dice él. Comienza arriba en la cabeza, de manera que sientas que lo tomas firmemente. Y dile a los ojos: yo soy la adecuada para ti. Yo soy tu madre. Yo soy la adecuada para ti. Yo soy tu madre. Y Caterina pregunta, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Perdón, Hellinger le dice a ella: no, voy a agregar algo. Le dice: abrázalo fuertemente. Dice: estoy muy emocionada. Dice ella, ¿no? Y Hellinger le dice: dile de nuevo: no hay nadie para ti mejor que yo, tu madre. ¿Y cómo se siente el hijo? Y el hijo dice que se siente bien, sobre todo cuando me tomo. Recién cuando mi madre me soltó, dejé de sentirme bien, ¿no? Entonces Hellinger le dice: ¿ves? Tú tienes manos sanadoras. El hijo se acerca a la madre y ambos se dan un fuerte abrazo. Míralo durante un largo tiempo, le dice Hellinger a ella. Bueno, ahora lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y ahí termina la constelación, porque recuerden que son terapias breves. Bueno, vamos a volver a poner la camarita aquí. Y ahora viene el turno de Carola. Vamos a elegir a una para que haga de Carola. Vamos a imaginar que es esta. Esta es Carola.
que sufre de angustias y depresiones. Este es el caso de Carola. Y dice que tiene una hermana melliza, fallecida. Entonces Hellinger le pregunta cuándo falleció la hermana melliza. Y dice que era cuando tenía 1 año y 15 días. ¿Quién es la mayor de las hermanas? Y Carola dice que es ella. Entonces vamos a configurar a ti y a tu hermana melliza. Entonces vamos a elegir, no me van a que no tengo dos que sean exactamente iguales, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que está la hermana melliza. Le pregunta a Carola, ¿no? Las pone así. Cuando se configura, ella mira para allá y la otra mira para acá. ¿Cómo te sientes, Carola? Yo siento puntadas aquí en el pulmón y en el corazón. Me siento sola y tengo miedo. No sé lo que hay detrás de mí. Siento algo, pero no sé qué es. Y le pregunta a la hermana fallecida, ¿y tú cómo te sientes? Yo también me siento sola, pero liviana. No siento ninguna conexión hacia atrás. Me siento un poco como que flotara, ¿no? Dice ella, como si yo estuviera flotando. Pero bien, me siento bien. Entonces Hellinger le explica al grupo, que estaba ahí, a las otras personas, ¿no? Para los niños, la muerte no tiene nada terrible, porque ella cuando murió era una niña de 1 año y 15. ¿Un año qué era que tenía? Bueno, era pequeña, ¿no? Y le dice a Carola, si uno la deja, ¿no? Le dice a ella, si uno la deja, si uno permite que se aleje, ¿no? Como dice en las elegías de Luina, de Rilke, acerca de los que han partido prematuramente, que a los que parten les pesa si los lloramos demasiado. Vieron que en nuestra cultura es como que está bien visto que hay que llorar a los muertos. Bien. Nuestro duelo complica sus movimientos sutiles. Ahora colócate en tu lugar. Entonces le dice a Carola que se coloque en su lugar, ¿no? En vez de representante, la persona, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Yo siento que algo me tira hacia abajo. Entonces Hellinger la coloca a un lado, dentro del campo visual de la hermana melliza, ¿no? O sea, como que la pone acá. Que la mire la hermana de lejos, ¿no? ¿Y ahí cómo te sientes? Ahí la veo. Y le pregunta a la hermana melliza, ¿cómo te sientes? Igual, me siento bien. Y le pide a Carola que la mire. Entonces, a la hermana melliza fallecida le dice, no es necesario que mires hacia aquí, mira en tu dirección. Y le dice a Carola que le diga a su hermana melliza fallecida, permito que te alejes con amor. Y después de un tiempo yo también voy. ¿Y ahora cómo te sientes? Extraña. Bueno, ubícate detrás de ella, ¿no? Entonces ahora le pide que se ubique detrás de ella, así, ¿no? ¿Cómo te sientes? Siento que me caigo hacia atrás. Bueno, entonces retrocede, ¿no? Le pide que retroceda. Ay, esperen que se me perdió. Y ahí estoy bien. Permito que te alejes con amor, vuelve a decírselo. Y después de un tiempo yo también voy. Ahora exhala con fuerza. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo se siente la hermana melliza? Bien. Es un poco como una linda sensación. Siento un profundo amor por ella y también me pongo contenta cuando en su momento venga para aquí. Dice esta, ¿no? Fíjense, ella como que necesitaba que su hermana
se aleje con amor de ella, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Se entiende, ¿no? Que a los muertos hay que dejarlos en paz. Bien. Ahora vamos a ver el caso de Dora, ¿no? Vamos a suponer, a ver, ¿quién puede ser? Voy a buscar otra participante. Esta imaginemos que es Dora. Dora dice que tiene diarreas. Tiene que ir al baño muy seguido, cada vez que come. Y pasa mucho tiempo en el baño. Cada vez se agrava más el problema. Y Hellinger le pregunta, ¿no lo puedes retener o tienes vómitos? Y ella dice, no, yo solo tengo diarreas. Y ya no me animo a estar entre la gente. Hellinger le pregunta, ¿qué pasó con tu madre? Y Dora dice, hace 4 años mi madre perdió un pecho. Tenía cáncer de mama, pero ahora está bien. Y Hellinger pregunta, ¿qué ocurrió durante la infancia entre tu madre y tú? Y Dora dice, solo quiero recordar que nuestros padres no disponían de mucho tiempo para nosotros, porque también trabajaban durante la noche. Y es lo único que me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio contigo, ¿no? Entonces Hellinger se sienta enfrente de Dora, ¿no? Se sienta aquí y le pide a ella que cierre los ojos, que abra la boca y que respire profundamente. Toma sus manos, le inclina la cabeza hacia adelante y le pregunta, ¿cómo le decías a tu madre? Mami, di, mami, yo te sujeto. Muy fuerte. Respira profundamente. Fluye con el movimiento y sigue el movimiento. Entonces Dora acomoda su cabeza en la falda de Hellinger y él la rodea con su brazo. Dile, yo te sujeto. Fuerte, muy fuerte. Ahora dile, por favor, quédate. Yo te sujeto. Y tú sujétame, por favor. Hellinger la incorpora y ambos se abrazan muy estrechamente, ¿no? Con Hellinger, ¿no? Dile, yo te sujeto y tú sujétame, por favor. Por favor, mami. Mami, yo te tomo y te sujeto. Fuertemente. Respira profundamente. Así. Pasa un tiempo. Hellinger suelta el abrazo, pero retiene sus manos. Dora está sentada frente a él y lo mira. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, ahora vas a ver que aumentarás de peso. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí. Sí, dice ella, ¿no? Fíjense que el tema de ella era que había tenido un movimiento interrumpido, ¿no? Hacia su madre. Por el tema de que la madre la habían operado, ¿no? Y ella no lo había podido soltar ese miedo, ¿no? Ahora viene el caso de Úrsula, que tiene arritmia. Vamos a ver el caso de arritmia. Vamos a imaginar que esta es Úrsula y tiene arritmia. Bien. Hace 13 años que sufro de arritmia. He notado que cada vez que tengo la sensación de que ahora está todo bien, de que ahora está todo en orden, vuelve a ocurrir, y sobre todo de noche. Me despierto en estado de pánico. Tengo la fantasía de que eso tiene que ver con mi familia de origen. Perdí a mi padre cuando tenía 12 años y medio. Y Hellinger le pregunta, ¿de qué murió tu padre? Falleció repentinamente de un infarto. Después de leer su libro, dice Úrsula, hablé con mi madre sobre esto. Le dije, siempre tuve la sensación de que tú morías con él.
Durante muchos años busqué a mi madre y a veces tengo la sensación de que sigo buscándola. Bueno, le dice Hellinger, imagina a tu madre y dile, mi corazón late para ti. Entonces Úrsula apoya sus manos en su falda, se concentra y mira hacia adelante. Dilo con amor, mamá, mi corazón late para ti. Úrsula suspira, apoya sus manos en su corazón, luego mira hacia arriba y asiente. Permanece mirando hacia adelante. Lo estabas haciendo muy bien. ¿Ven? Ahora emergió un pensamiento. Antes había estado justo en el sentimiento correcto. Díselo como una niña. Mamá, mi corazón late para ti. Con amor. Respira profundamente y asiente. Ahora visualiza a tu padre a su lado, los dos juntos, y diles, mi corazón late para ustedes con amor. Ahora descruza tus brazos y los deja colgando, ¿no? Ella. Debes permitirle, dice Hellinger, al corazón que lo haga realmente. Bien, lo vamos a dejar ahí. Fíjense en cómo se cura una arritmia, ¿no? Asintiendo a los padres. Bueno, ahora viene el caso de Gabriela. Gabriela tenía que despedirse de su marido que había fallecido, no podía hacer la despedida, ¿no? Entonces le pide, ¿no?, a Gabriela que elija un representante para ella y uno para su marido. Se ponen así, ella y su marido, y ella cuenta que su marido falleció hace 2 años y medio, y le pregunta, ¿no?, Hellinger al marido que cómo se siente. Y el marido dice que me tira hacia atrás, algo le tira hacia atrás. Me rodea un espacio amplio en el que también se encuentra ella. Y le pregunta a Gabriela, yo estoy muy excitada y no puedo dejar de mirarlo a los ojos, estoy como hipnotizada. Entonces Hellinger los separa un poco más. ¿Y ahora? Ahora estoy mejor, dice el marido. Ahora se convierte para mí en una persona normal, pero algo queda en la mirada, algo como un hechizo. Eso queda todavía, pero es agradable. Y Hellinger le pregunta a Gabriela, ¿y tú cómo te sientes? Y a mí me gusta mirarlo, estoy algo menos excitada que recién, pero a pesar de esto todavía siento calor. Es una pena que hayas querido irse de mi lado. Entonces Hellinger le dice a ella que le diga al marido, espero un poco más. ¿Cómo te sientes? Me resulta difícil, no quiero permitir que se vaya. Sigue habiendo una resistencia. Entonces Hellinger le dice, dile, te dejo, por un tiempito. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor? Bueno, retrocede unos pasos más, le pide a ella, ¿no? Voy a poner así para que parezca que... Y ahora, mejor. Creo que ahora podría seguir alejándome lentamente. Bueno, aléjate un poco más, ¿no? Entonces se siguen alejando, ¿no?, uno del otro. Ahí está. ¿Y ahora cómo te sientes? Tengo una frase en la punta de la lengua, dice la mujer. Dila, que te vaya bien. Ahora me voy de aquí. Y se ríe ella. ¿Está mejor para ti? Y Gabriela dice, sí, creo que es lo mejor. Bien, lo dejamos aquí. ¿Ven? Estas terapias breves están buenas porque nos permiten ver lo digamos, como dijo él en la introducción del libro, ¿no?, lo esencial
no enredarnos en muchas palabras, en muchas cosas. Por nuestros muertos, como dice Henning, lo mejor que podemos hacer es despedirlos, alejarnos de ellos, porque si no estamos siempre en un movimiento hacia la muerte y no podemos estar en la vida nosotros, ¿no? ¿Quién vino ahí? Hola Marisol. Ah, bueno, gracias, gracias. Hola Nubia. ¿Se dan cuenta? O sea, como él en estas terapias brevecitas y cortitas va aclarando bastantes temas, ¿no? Este libro es pequeño, no es como el otro que era largo, que no terminaba más. Este tiene menos páginas. Pero me gustó mm, compartirlo con ustedes porque me parece como que, bueno, uno puede aprender ciertas frases sanadoras, ciertas cosas, ¿no? Y de ver, porque está muy centrado en las enfermedades ¿no? Bien. Este es el caso, ahora vamos a ver de otra chica que se llama Natalia. Yo empiezo a hacer esto y después resulta que tengo que terminar usando siempre los mismos muñequitos porque ya no me queda muñequito. Bueno, es Natalia. No imagina que esta es Natalia. Ella tiene, el tema ¿no? Es de una discapacidad como consecuencia de un derrame cerebral. Que dice que tuvo hace 11 años. Pero mi problema agudo es que hace 6 años que tengo neuralgias muy fuertes en todo el lado derecho del cuerpo, que van aumentando. Hice muchos intentos para solucionar este problema, pero nada me sirve. Cada vez que tengo una esperanza, vuelvo a fracasar. Y no sé por qué. Entonces Hellinger pregunta, ¿estás casada? Y Natalia dice, estuve casada hace 18 años. El matrimonio duró 3 años. ¿Y qué pasó? Natalia suspira. No había nada dramático, me cuesta decirlo. Bueno, ¿quién de los dos quería la separación? Y ella dice, primero él me dejó. Luego hubo una etapa en la que quiso volver y yo ya no quería. Henninger dice, ¿este derrame cerebral sucedió en conexión con algún acontecimiento? Y Natalia dice, directamente con un acontecimiento no. Ya tenía una larga historia de hipertensión, aproximadamente 14 años. ¿Y qué es lo que me estás pidiendo?, le dice Hellinger. Mi pedido es descubrir el bloqueo que me impide aceptar influencias sanadoras. Y Hellinger pregunta, ¿qué sucedió en tu familia de origen? Relativamente pronto después de casarse, mis padres ya no se llevaban bien. Desde que yo tenía 10 años, mi padre tenía un amante y cuando yo tenía aproximadamente 20 se separó de mi madre. Y Hellinger le pregunta, ¿con quién de ellos estás enojada? O sea, ¿con quién está enojada ella? ¿Con su padre o con su madre? Y Natalia dice, durante muchos años rechacé a mi madre porque ya a simple vista resultaba muy complicada. Mi padre se retiró, desapareció y no estaba disponible para las discusiones. Pero durante los últimos años mi sensación interna se ha ido apaciguando. Creo que también le he perdonado a mi madre todo lo que ocurrió en ese entonces. El desmembramiento de nuestra familia y la discordia. Bueno, vamos a poner una representante para la madre y esa persona se va a sentar, ¿no?, junto a Natalia. Entonces, vamos a poner una representante para la madre de ella. Vamos a dar cuenta que esta es ella, esta es la madre, ¿no? A la representante de la madre le pide que mire hacia adelante, ¿no? Y que Natalia mire a su madre. Natalia, después de un tiempo, dice, parece tan inalcanzable. ¿Cómo le decías a tu mamá de niña? Mamá. Bueno, vuelve hacia allí, a mirar hacia allí y dile, mamá. Respira profundamente, con la boca abierta. Por favor, mamá, por favor. Tú y yo.
¿Qué ocurre cuando dices esto? Ella sigue tan ajena. Dile, me paro a tu lado. Querida mamá, me paro a tu lado. Bueno, dice ella, ahora siento cierto acercamiento, pero no tanto como a mí me gustaría. Y Hellinger le pregunta, ¿qué es más difícil, el dolor o el amor hacia tu madre? Y ella dice, ambos. ¿Qué es más difícil?, pregunta él. Bueno, en primer lugar me surgió el dolor, pero no estoy segura. Y Hellinger dice, el amor es más difícil. El amor duele más. ¿Qué podría aliviar el dolor? Y Natalia dice, el amor. ¿A quién? ¿No? Bueno, luego de un tiempo, ¿no?, la representante de la madre coloca una mano en su hombro, suavemente, ¿no?, y se miran. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, dice ella. ¿Se alivia tu dolor? Sí, dice ella. Bueno, le dice Hellinger, todavía te queda un largo camino por recorrer. Ahora siento que me llega el amor, pero ¿cómo lo transmuto? Tienes un largo camino por delante, le dice Hellinger. Quiero revelarte un secreto acerca del amor. El amor es lo más difícil. No tenerlo, sino admitirlo. ¿De acuerdo? Sí, dice ella. Entonces hay una participante que estaba ahí en el grupo y pregunta. Tengo otra pregunta con relación al perdón. ¿Cómo puedo yo, como afectada, perdonar y así quedar libre para una relación y para percibir amor? ¿Cómo puedo liberarme de la carga? Entonces Hellinger habla del perdón y dice que el perdón tiene un efecto grave. Imagínate que el niño le diga a la madre, te perdono. ¿Cómo se sentiría la madre que su hijo le diga te perdono? ¿No? Sería terrible, ¿no? Ay, a ver que se me perdió acá. Y se sentiría mal, dice el participante. ¿Y cuál es la solución? Que el niño le diga, mamá, tú me has dado tanto. ¿Notas la diferencia? Y el participante dice sí, ¿no? Reconocer lo que nos dieron, ¿no? Es sanador. No decir que yo perdono, porque si no, no sería sanador, ¿no? Bien. Ahora viene otra constelación de una enfermedad genética incurable, que es la enfermedad de Corea Huntington, una cosa rara. Bueno, pero es una enfermedad genética incurable, ¿no? Parece ser que son unos 2 hijos, ¿no? A ver, voy a mirar bien antes de... Acá dice lo que es la enfermedad de Corea Huntington. Afecta a la mitad de los descendientes del progenitor que adolece de ella. Esta enfermedad se manifiesta a mediana edad y se caracteriza por un veloz movimiento de las extremidades y un progresivo decaimiento físico y psíquico. Bien, parece ser que son 2 hijos, a ver, porque dice primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Son 3 hijos. La primera hija es una mujer, la segunda hija es una mujer, ¿no? Y el tercer hijo es un varón. Bueno, vamos a usar estas 2. Ay, pero voy a agarrar otra porque tiene el mismo color y me confundo, a ver. Vamos a imaginar que esta es la primera hija, la segunda hija y el tercer hijo que es varón, ¿no? Los 3 hijos. Y vamos a buscar uno que haga de padre. Y este es el padre de ellos, ¿no? El padre
la pone acá atrás, de estos 3 hijos. Bien, voy a empezar por el principio, acá. Bueno, la hija dice: mi padre sufre de una enfermedad genética y eso significa que tenemos un 50% de probabilidad de contraerla. ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, esta de Chorea Huntington, o no sé cómo se pronuncia, Corea Huntington, no sé. Bien. Es una enfermedad que se manifiesta entre los 30 y quizás 50 años. Entonces le preguntan a ella: ¿tenés hijos? Ella dice 2. ¿Y ellos corren el riesgo de contraerla? Si yo me enfermo, ellos vuelven a tener un 50% de probabilidades. Si no me enfermo, tampoco lo harán. Entonces Hellinger les empieza a contar una historia. Que una vez había venido una mujer toda vestida de negro y le pidió que le contara 2 historias que le emocionaran mucho, ¿no? Él le pidió a la mujer. Una de la temprana infancia y otra de la presente. Porque comparando esas historias se puede descubrir lo que es importante para su vida, ¿no? Bien. La primera historia que contó era cuando ella tenía 5 años y fue la canción Buenas noches, duerme bien, cubierto por un tapiz de rosas con adornos de claveles. Cúbrete con tu frazada, que mañana temprano, si así Dios lo dispone, despertarás nuevamente. Custodiado por angelitos, duerme bien, que en tus sueños te permitirán ver el arbolito del niño Jesús, duerme plácidamente, ¿no? Contempla el paraíso en tus sueños. Y la historia del presente que contó esa mujer era la de la araña negra, que eran unos drogadictos que irrumpen en una fábrica de químicos, vuelcan algunos barriles, se produce una enorme nube de gas tóxico que se esparce por todo el país y aniquila toda vida. Entonces le preguntó Hellinger: ¿qué ocurre en tu familia de origen? Y ella dijo que tenía 3 hermanos. El primero murió después de 3 semanas, el otro después de 3 meses, el tercero después de 3 años. Provenía de una familia que eran todos hemofílicos, y la primera historia era un cántico fúnebre para sus hermanos. Ella tenía 2 hijos y le pregunté: ¿qué actitud tiene tu marido hacia ti? Y ella dijo: me apoya en todo, también con lo que transmito. ¿Y tus hijos? Sí, me apoyan totalmente. Entonces le dije que le diga al marido y a sus hijos: tomo vuestro apoyo como un regalo. Y ella no lo pudo decir. Era demasiado fuerte para ella, ¿no? Bueno, con esta historia les he contado bastante, dice él. Entonces Hellinger pone estos representantes y los pone así, ¿no? Creo que pone de este lado al varón. ¿Bien? Y ella las pone así. Ahí, la primera, la segunda y el tercer hijo. Al padre lo pone enfrente de los hijos. Y le dice al padre: mira a tus hijos. ¿Quieres decirles algo? Y el padre dice: siento una opresión muy fuerte. No me siento capaz de decirle algo a mis hijos. Bueno, dile al primero: te tomo como mi padre. Perdón, se le pide al primer hijo que le diga al padre, ¿no? Te tomo como mi padre. Con todo lo inherente. ¿Cómo te sientes? Bien. Lo tomo de ti al precio total, que te cuesta a ti y que me cuesta a mí. ¿Cómo se siente el padre ahora que la primera hija le dijo todo esto? Y el padre dice que se siente más libre, ¿no? Con menos opresión. Bueno, le pide a la segunda hija que diga lo mismo: te tomo como mi padre, con todo lo inherente, al precio total que te ha costado a ti, que me cuesta a mí.
querido papá. Y se le pide al tercero que diga lo mismo. Te tomo como mi padre, con todo lo inherente al precio total que te ha costado a ti y que me cuesta a mí, querido papá. Ahora los tres vayan hacia su padre y abrácenlo, ¿no? Entonces les pide a los tres que se acerquen al padre y que lo abracen, ¿no? Bien, ahí. Miren que ya se me perdió la... Ah, porque es acá. Acá estoy. ¿Y ahora cómo se siente el padre? Mejor. El hijo se pone muy emocionado, la primera hija, perdón. Y dice, en realidad yo me sentía bien durante todo este tiempo. El segundo también dice, pero yo quería alejarme de mi padre, como si yo tuviera que hacer algo especial para mí, irme o quedarme, como si eso que fue el abrazo ya lo hubiera vivido. Y el tercero dice, fue difícil, pero hace que me sienta bien. Entonces le dice a los hermanos, ahora vayan hacia atrás, lejos, más atrás, y colóquense en uno al lado del otro. O sea, les pide que ahora hagan este movimiento de alejarse y se pongan uno al lado del otro. Y que le digan al papá, bueno, perdón, a la segunda hija le diga, empieza por la segunda hija él, papá, te dejo en paz. Y hago algo lindo con lo que tengo, ¿no? De ti y de mamá. Entonces le pregunta, ¿no? Al hijo, a la hija, ¿cómo te sientes ahora? Ahora me siento bien. Bueno, le pide al tercero que diga lo mismo, ¿no? Querido papá, te dejo en paz y logro algo con lo que recibí de ti y de mamá. ¿Cómo te sientes? Eso está muy bien. Ahora ustedes dos siéntense, ¿no? Y solamente deja la primera. Dice, al marido, coloca al marido de la primera hija que está presente al lado de ella. Acá me perdí. No sé por qué pone el marido de la primera hija. Bueno, a ver, ven que voy a mirar las cosas. Mujer. Esta es la mujer, o sea, le pide a estos dos que se vayan. Hasta acá ya entendí. Bien. ¿No? Y le dice... primer hijo... Ah, ya entendí. Bueno. Esta señora, ¿no? La primera hija, parece ser que tiene dos hijas. Dos hijas mujeres. Deja al padre acá, ¿no? Donde estaba, pero le pide que busque un representante para su marido, que lo pone acá, y le pide que ponga dos representantes para las dos mujeres, ¿no? Para las hijas, la primera y la segunda. Ahí, y las pone así, medio tipo semicírculo ahí. Hace esto. Ahí. Entonces, le dice a la mujer que le diga al padre, querido papá, este es mi marido. Y ellas son nuestras niñas. Nos hemos animado igual que tú. Por favor, bendícenos, ¿no? Y cuando termina de decir todo eso, le preguntan al padre cómo se siente.
El padre dice que se siente bien. Cuando mis hijos retrocedieron tuve una fuerte sensación de que se armaba una tensión, pero desapareció ahora que ella dijo eso. Ahora estoy más tranquilo. Bueno, le pide al padre que se aleje un poco más, ¿no? Y le pregunta al marido, dice al marido, ¿no? Que le diga a ella, a la mujer, ¿no? Te retengo mientras me sea permitido, ¿no? Y a las niñas, retengo a su madre mientras me sea permitido. Las retengo a ustedes mientras no sea permitido. Las hijas dicen, eso hace bien, es muy lindo. La mujer también dice, sí. Bien, le pregunta a la mujer, ¿está bien así? Y ella dice, sí. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? O sea, como que el miedo que tenía ella, ¿no? Era que tenía que sentir que su padre, ¿no? Estaba de acuerdo con esto de la enfermedad, ese miedo a la enfermedad, ¿no? La enfermedad esta que me sale el nombre, ya se me olvidó el nombre. Esperen que voy para atrás de vuelta porque se me va, ¿no? La Corea Cuniton, ¿no? Que tenía miedo que sus hijas padezcan esa enfermedad. Y diciendo esto, ¿no? Presentándole al papá, a sus hijas y a su marido, así se solucionó. Aunque parezca una solución rara, pero bueno, es la que surgió, ¿no? Vamos a ver la última, que es de Paula, que habla del duelo por su papá. Paula, vamos a elegir una para Paula, ¿no? Una representante para Paula, vamos a imaginar que es esta. Ella está haciendo el duelo por la muerte de su papá. Y Hellinger dice, el gran Freud observó que cuando alguien muere, los descendientes asumen algo de los muertos y justamente esto que asumen es negativo. Es un proceso extraño. ¿Y saben cómo se soluciona? Y Paula dice, yo diría que viviendo lo negativo y también reconociéndolo. Y Hellinger le dice, también se puede enterrar lo negativo junto con el padre y permitir la resurrección de lo positivo. ¿De acuerdo? Y Paula dice, sí. Sí. O sea, hay que enterrar lo negativo y resucitar lo positivo. Bien, era cortita esa. Entonces voy a hacer otra, la de Dorotea. Vamos a imaginar que... Vamos a poner una para Dorotea. A ver, esta es Dorotea. Es constelación, otra vez, la muerte. Tú y la muerte, ¿de acuerdo? Bien, adelante. Entonces vamos a imaginar que esta es la muerte, otra vez. Se pone así, la muerte tras de ella. Esta es Dorotea y la muerte atrás de ella. Bien. Déjense llevar por los movimientos, dice él. Bueno. Permanecen inmóviles y Hellinger gira a la representante de Dorotea, obligándola a mirar a la muerte a los ojos, ¿no? Que haga esto. Entonces Hellinger, después de un tiempo que permanecen inmóviles de vuelta, la lleva más cerca de la muerte.
Hellinger le inclina la cabeza hacia adelante, de manera que su frente se apoye en la muerte. La muerte la toma primero de las muñecas y luego la va abrazando lentamente. La representante de Dorotea, o sea, Dorotea, rodea a la muerte con sus brazos y ambas se estrechan en un abrazo. Permanecen así un largo tiempo y comienza a mecerse, a moverse, ¿no? Después de un tiempo se sueltan, pero se tienen de los brazos. Entonces Hellinger le dice, o sea, le pregunta, ¿no?, cómo se siente. Y ella dice que pudo desprenderse, ¿no?, en ese momento de ese estrecho abrazo, pero primero sintió que se atraía mucho, ¿no? Y ahora pudo lograr soltarse. Bien, vamos a imaginar que se suelta, ¿no? Voy a ponerlas así para que vean. Dejan caer sus brazos, permanecen cerca una de la otra, y ella da un paso hacia atrás. Y le pregunta a la muerte, ¿cómo te sientes? Bien, yo estoy aquí de todos modos. Entonces Hellinger le explica al grupo, ¿no?, que ella está firme como una roca. Exacto. Y le pregunta a Dorotea, ¿y tú cómo estás? Así también está bien, ¿no? Sí, dice ella, es liberador. Bueno, lo dejamos ahí. O sea, como que alejarse, ¿no? Tenía que alejarse ella de la muerte. Bien. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien. Hoy el tema de la muerte parece ser salió bastantes veces, ¿no? Lo fuimos viendo en diferentes situaciones. Como les dije, este libro no es tan largo y tiene todas terapias breves. Se llama La punta del ovillo, de Bert Hellinger, basado en diferentes constelaciones que realizó. Y bueno, en el próximo encuentro vamos a seguir viendo más casos, ¿no?, más terapias breves, para poder comprender, ¿no?, qué es a lo que apunta Hellinger. Él veía la solución y dejaba la cosa ahí, no seguía enredándose en la cosa, ¿no? Así que bueno, voy a saludar a María Dolores, que no la saludé, que es de México.